Muy buenos días, mi nombre es Elalda Montilla, ¿verdad? Estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursando actualmente la asignatura del Derecho del Trabajo 3 bajo la orientación de la profesora Jennifer Flores Barazante. En este video quiero compartir contigo claves para entender el papel que juegan los trabajadores organizados en la defensa de sus derechos, las formalidades de las asociaciones sindicales para las convenciones colectivas dentro de Venezuela. Este material puede ser utilizado si estás desarrollando una investigación académica, un trabajo en el área legal o simplemente deseas conocer más sobre cómo proteger y se organizan los trabajadores en nuestro país. Voy a proceder a compartir unas láminas con ustedes. Ok. Ok, como podemos ver, el tema se trata de las formalidades de las asociaciones sindicales para las convenciones colectivas. En este caso vamos a ver los orígenes internacionales del sindicalismo, ¿no? Como tenemos la Revolución Industrial, tenemos en 1824 Inglaterra, que reconoce el derecho de la unión sindical. Tenemos las décadas de 1940 y 1960, donde los historiadores A.P. Thompson y Eric Horvath redefinen al sindicato considerándolo en contexto social y político. También tenemos los inicios del movimiento obrero en Venezuela, como es en 1936, donde surge el movimiento obrero tras la muerte de Juan Vicente Gómez y el inicio de la democracia. En 1937 tenemos el primer Congreso de Trabajadores de Venezuela bajo el gobierno de López Contreras y tenemos la década de 1940, donde Acción Democrática fortalece sindicatos afines y surgen sindicatos blancos, rojos y negros. Tenemos la definición de un sindicato y esto viene siendo una forma de asociación de trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses laborales y sociales. Cabe destacar también que según el artículo 365 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos tienen un carácter permanente y buscan la protección de los procesos sociales del trabajo y de las clases de trabajadores. ¿Cuáles son los objetos del sindicato? El objetivo del sindicato. El objeto principal es el estudio, defensa y desarrollo y protección del proceso social del trabajo, así como la defensa de los intereses y de los afiliados, la promoción de la independencia y la soberanía nacional. Este se viene siendo orientado a garantizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores conforme a la ley, a la Constitución y a la ley. Dentro de la naturaleza jurídica de los sindicatos, tenemos los sindicatos en Venezuela, son asociaciones de derecho privado con fines de alto interés público y están regulados por la legislación especial de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajador y trabajadora. No son personas de derecho público, pero sus funciones sociales justifican cierta intervención estatal para proteger el interés colectivo. Tienen una autonomía organizativa y funcional. Pero están sujetos a las normas específicas de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras y la Constitución. Formación de un sindicato. Puede ser constituido por 20 o más trabajadores según el artículo 374 al 386 de la LOC. Procesos para la conformación, presentar una solicitud ante el registro de organizaciones sindicales, acompañar un acta constitutiva, estatutos y nóminas integrantes de promotores. Si la documentación es correcta, se registrará el sindicato y se entregará constancia de su registro. ¿Cómo extinguir un sindicato? Las causas principales las encontramos dentro del artículo 426 de la LOC, ¿verdad? Y son acuerdos de 2/3 partes de las afiliaciones, fusión e incorporación de otra organización sindical, funcionamiento con menos miembros de los requeridos para su constitución, la carencia de requisitos legales, la extinción de la empresa y la inactividad sindical por más de 3 años. Es importante saber que solo pueden ser disueltos por vías judiciales y nunca administrativas.
Las acciones sindicales son los derechos fundamentales protegidos por la Constitución en el artículo 95 y en la LOC implican defender los derechos e intereses de los trabajadores, participar en todas las decisiones sindicales, ejercer libremente la actividad sindical, incluyendo la negociación. Convención colectiva. Es el acuerdo entre sindicatos y patronos para establecer condiciones, trabajo y beneficios laborales. Solo los sindicatos pueden negociar convenciones colectivas en representación de los trabajadores. En casos de múltiples sindicatos, la negociación la lleva el que tenga más afiliados o convoque el referéndum entre los trabajadores para decidir. La convención colectiva debe incluir mecanismos de protección de derechos y seguimientos de cumplimiento con participación de representantes de trabajadores y patronos. Entre las principales leyes que han afectado a los sindicatos en Venezuela tenemos la Ley del Trabajo de 1936, la Ley Orgánica del Trabajo y su reforma de 1945, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras del 2012 y tenemos otras leyes reformadas como vienen siendo la reforma del Código Penal en el 2005, la Ley Orgánica de Seguridad Nacional del 2002 y tenemos la Ley para la Defensa de Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios del 2010 y la Ley Especial de la Defensa Popular contra el Acaparamiento del 2007. Clave sobre la situación del movimiento sindical del 1 de mayo del 2025, contexto de la crisis y resistencia. Venezuela atraviesa una crisis económica profunda, hiperinflación, devaluación, colapso de servicios y éxodo masivo han deteriorado las condiciones y vida del trabajo. El 1 de mayo se ha convocado un día de lucha, no solo de celebración. Los trabajadores exigen salarios dignos, mejoras laborales y respetar todos sus derechos. Tenemos la representación y la criminalización en la protesta, efectivamente. El gobierno ha respondido a la protesta social con amenazas, acosos y detenciones de los líderes sindicales, generando miedo y desmovilización. En el 2025, ante la amenaza de violencia y presencia de grupos armados oficialistas, el movimiento sindical independiente optó por no marchar y buscar una forma alternativa de protesta, mostrando un silencio que también puede ser tomado como un acto de resistencia. Fragmentaciones y necesidades de la unidad. El movimiento sindical venezolano enfrenta una crisis de representación y autonomía con intentos fallidos de unificación y cooptación estatal. La reflexión apunta a la urgencia de renovar liderazgos, construir estrategias comunes y centrar la lucha en las verdaderas necesidades de los trabajadores. Efectos sociales y humanos de la crisis. Se han perdido capital humano, millones de trabajadores han emigrado o han abandonado el mercado laboral, debilitando así la capacidad productiva y el tejido social del país. La precariedad laboral y la falta de incentivo ha desmotivado a la población según formándose en trabajadores en Venezuela. Contrastes entre el discurso oficial y la realidad. El gobierno destaca logros sociales y anuncia bonos, pero el salario mínimo legal sigue congelado y es insuficiente para cubrir todas las necesidades básicas de un pueblo. Las respuestas oficiales generan escepticismo entre los trabajadores, quienes perciben que la medida no resuelve la pobreza ni la precariedad laboral. Aspectos positivos en el tema del movimiento sindical del 1 de mayo en Venezuela. Resistencia y unidad de la adversidad. A pesar de esta crisis económica y represión, los trabajadores sindicatos mantienen viva la lucha por el derecho laboral. La visibilidad internacional. La situación de los trabajadores venezolanos ha generado solidaridad y el apoyo de organizaciones internacionales y sindicatos, lo que contribuye a poner en presión para mejoras de condiciones laborales. Aspectos positivos, tenemos conciencia y movilización social. El 1 de mayo del 2025 fue el momento clave para la reflexión colectiva y la reivindicación de los derechos. Valor del trabajo en la juventud. A pesar de todas las dificultades por las que atraviesa actualmente el país, muchos jóvenes venezolanos valoran el trabajo formal y desean seguirse formando profesionalmente, lo que representa una base para la recuperación futura del mercado laboral. Dicho todo esto,
desarrollado conceptos, ¿no? Podemos hablar de que dentro de los desafíos actuales de los sindicatos en Venezuela, ¿no? Hoy en día el sindicato en Venezuela enfrenta múltiples retos, como es el control estatal, la represión, la fragmentación y la crisis económica. Dentro del control estatal, como ya lo hemos hablado, el Estado ha limitado la autonomía sindical con normativas que obligan a registrar y ajustar todos sus estatutos. Tenemos la represión, líderes sindicales han sido perseguidos, lo que ha generado miedo y desmovilización. Fragmentación, hay muchas organizaciones divididas, lo que debilita la lucha colectiva. La crisis económica, la precariedad laboral ha hecho que muchas personas abandonen la actividad sindical o incluso el país. Sin embargo, también hay que señalar que la resistencia del 1 de mayo del 2025 muestra que los trabajadores siguen organizados, que la juventud está interesada en formar y en participar. La comunidad internacional observa con atención. Para, para cerrar, quiero destacar que los sindicatos no son un lujo, son una necesidad democrática, son el canal legítimo para construir condiciones dignas de trabajo, proteger derechos fundamentales y fortalecer la justicia. Conocer sus formalidades y funciones nos permite ejercer la ciudadanía laboral y activa. También comprender los desafíos que enfrentan quienes luchan por unas mejores condiciones dentro de este sistema. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que nuestro video sea de gran utilidad.